Muy buenos días, queridos alumnitos. ¿Cómo están? Soy el profesor Manuel Anco, especialista en el área de comunicación, y hoy vamos a desarrollar un tema recontra sencillísimo que tú ya debes dominar o vas a dominar, como es la monosemia. Bien, jóvenes, empecemos. La monosemia. ¿A qué se refiere la monosemia? Primeramente, jóvenes, veamos desde el aspecto etimológico. ¿Cuál es la definición etimológica? Veamos. La palabra monosemia proviene de dos voces griegas. ¿Y cuáles son? La primera, la palabra mono, que significa uno. Luego tenemos la palabra semia, que significa o quiere decir significado. Entonces, uniendo la palabra mono con semia, nos da la palabra monosemia, que quiere decir un solo significado. Muy bien, jóvenes, entonces acá tenemos la definición etimológica. No puedes olvidarte. Monosemia significa un solo significado de acuerdo a la definición etimológica. Sigamos. ¿Qué es la monosemia entonces? Definamos lo que es la monosemia. Veamos. Nos dice que es un fenómeno semántico. No te olvides que todo lo semántico tiene que ver con el significado de las palabras. Entonces, si la monosemia es un fenómeno semántico, debe estar unido estrechamente con el significado de las palabras. Veamos. Nos dice que es un fenómeno semántico donde a un significante le corresponde un solo significado. Un solo significado. Con eso ya quiere decir bastante para que tú puedas entender lo que es la monosemia. Es decir, jóvenes, podemos concluir que la monosemia es cuando una palabra tiene un solo significado. Entonces, con esta definición, jovencitos, ya podemos tener más en claro qué es la monosemia. Palabra que tiene un solo significado. Muy bien. Pongamos un ejemplito rápidamente. A ver, veamos qué palabrita sería monosémica. A ver, tenemos acá la palabra abdomen. Abdomen es una palabra monosémica porque solamente tiene un significado. ¿Y cuál es su significado único? Nos dice que es parte del cuerpo humano que se haya dispuesto entre el tórax y la pelvis. Acá tenemos el abdomen, ¿ya? Entonces la palabra abdomen es una palabra monosémica. También nos dice, jóvenes, que las palabras monosémicas son muy frecuentes en el lenguaje científico, jurídico y las distintas profesiones. Ya nos dice que son muy frecuentes, jóvenes. Las palabras monosémicas no son de uso popular o no están en el uso popular, mayormente están en el ámbito científico, académico. ¿Por qué? Porque en el ámbito científico, jóvenes, se requiere palabras que no tengan ambigüedades, que sean objetivos. Por eso se dice que las palabras monosémicas están mayormente en el ámbito científico o académico. A ver, veamos un ejemplito, una palabra en el ámbito científico. En la medicina tenemos acá la palabra apendicitis. Es una palabra monosémica porque solamente tiene un solo significado. ¿Y qué es apendicitis? Como tú puedes ver, es una inflamación del apéndice. Es una enfermedad, ¿no es cierto? Es una enfermedad, un mal.
Ya veamos otro ejemplo en el aspecto jurídico. Una palabrita en el aspecto jurídico sería acreencia. ¿Has escuchado la palabra creencia? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero acá tenemos ya la palabra creencia, que es una palabra monosémica que se usa bastante en el ámbito jurídico. ¿Qué significa? Crédito, deuda que alguien tiene a su favor. Entonces, acreencia significa crédito, deuda que alguien tiene a su favor. Es una palabra monosémica porque solamente tiene un solo significado. Bien, sigamos. Recuerda, para una mejor comprensión, jovencitos. A ver, distingamos la monosemia con la polisemia. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Con este ejemplito vamos a entender mejor lo que es la monosemia. Ya distingamos bien cuál es la diferencia entre monosemia y polisemia. A ver, tú ya sabes, ¿no es cierto?, qué es monosemia. Ya sabes que era palabras que tienen un solo significado. ¿Ya? Palabras que tienen un solo significado. ¿Y qué es polisemia? Te preguntarás. Polisemia es palabras que tienen muchos significados. Muchos significados. Entonces, ahí encontramos, jovencitos, la diferencia entre lo que es monosemia y polisemia. ¿Ya? Entonces, con esta imagen, tú ya recuerdas muy bien que es una comprensión más cabal de lo que es la monosemia y la polisemia. A ver, veamos ejemplitos. En monosemia se nos dice que palabras que tienen un solo significado. Ejemplitos. A ver, la palabra decreto, que es una palabra monosémica, porque solamente tiene un solo significado. Un solo significado. ¿Y cuál es el significado? Tenemos aquí decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es el significado de la palabra decreto. ¿Ya? Veamos otro ejemplito. La palabra jeringa. Tú has escuchado, ¿no es cierto? Una palabra que se usa bastante en los hospitales, en el ámbito médico, ¿no es cierto? ¿Y qué significa jeringa? Tú ya lo sabes, ¿no es cierto? Y es una palabra monosémica porque solamente tiene un solo significado, no te olvides. ¿Y qué significa? Veamos. ¿Qué es lo que nos dice? Instrumento para introducir líquidos en conductos y cavidades. Es la definición de jeringa. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos palabras monosémicas. Ya sabemos lo que es la monosemia. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto, jóvenes?, que la polisemia son palabras que tienen muchos significados. Se contrapone con monosemia, ¿no es cierto? A ver, veamos ejemplitos. Primero, a ver, banco, una palabra polisémica. Tú ya sabes, ¿no es cierto? Ya sabes, yo sé que tú ya sabes las definiciones de banco, ¿no es cierto? Es una palabra polisémica porque tiene muchos significados, muchos significados. A ver, ¿qué significa banco, jóvenes? Tenemos acá las definiciones. Primero, objeto para sentarse. ¿No es cierto? Eso tú ya lo sabes muy bien. 2, entidad financiera. También lo sabes. Una oración con banco, refiriéndose al segundo significado, sería: papá, vamos al banco para sacar dinero. Una oración, un ejemplito, ¿no? Y la tercera definición, conjunto de peces. Ya, banco también significa conjunto de peces. A ver, otro ejemplito de palabra polisémica. Veamos, a ver, ¿qué será?
Acá tenemos, a ver, la palabra café. Es una palabra polisémica porque tiene varios significados. Veamos los significados. La primera, a ver, café. ¿Qué significa? Bebida que tiene aroma. Nos estamos refiriendo a la bebida que tú tomas en las tardecitas. ¿Ya? Es la primera definición. La 2 se refiere al color, ¿no es cierto? Al color que tenemos, que existe, ¿no es cierto? Ya eso se refiere café. 3 se refiere al establecimiento donde se toma café. Es la tercera definición. Una oración, a ver, con la tercera definición, te dice, oye, vamos al café, que queda a 2 cuadras de acá, ¿no es cierto? Entonces se refiere a la tercera definición de café. Muy bien, jóvenes, entonces acá tenemos la diferencia entre monosemia y polisemia. No te olvides qué es monosemia y qué es polisemia. Ahora practiquemos, jovencitos. A ver, presentemos un ejercicio de monosemia. Veamos, tenemos acá un ejercicio. ¿Y qué es lo que nos dice? Determina si las siguientes palabras son monosémicas o polisémicas. Tenemos que determinar, siempre recordándote, jovencito, utiliza el diccionario. No te olvides que uno de los grandes objetivos de estos temas es que tú domines vocabulario, que amplíes tu vocabulario, tu léxico. Y eso se consigue ¿con qué, jóvenes? Con la lectura y utilizando siempre tu diccionario. No te olvides. A ver, tenemos la primera palabra, almirante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una palabra polisémica o monosémica? Almirante. A ver, analiza. Almirante es una palabra monosémica porque solamente tiene un solo significado y se refiere a un grado en la marina, a un grado jerárquico en la marina. ¿Ya? Almirante, aquella persona que tiene un grado en la marina. Y es una palabra monosémica. 2. La palabra bomba. La palabra bomba. A ver, determina si es una palabra monosémica o polisémica. Bomba. Es una palabra polisémica. Ya es una palabra polisémica. ¿Por qué? Porque bomba tiene varios significados. Entre ellas tenemos, a ver, bomba. ¿A qué se refiere? A la bomba para inflar, aquel objeto que echa aire, ¿no es cierto? Y la segunda significación se refiere al objeto que utilizan en las guerras, que hace pum, que explota. A eso se refiere la segunda significación, no te olvides. Bien, vayamos a la tercera palabra, que es derecho. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Es una palabra monosémica o polisémica? ¿Qué dicen? Analiza un momento. Vamos. Derecho es una palabra bien conocida. A ver, ¿qué será? Derecho es una palabra polisémica. Una palabra polisémica. ¿Por qué? Porque derecho tiene varios significados. Varios significados. A ver, un primer significado, ¿a qué se referirá? A la carrera de derecho que se imparte en las universidades. 2. A estar erguido, a estar recto. Estar recto, ¿no es cierto? Y la tercera, ¿a qué se referirá? A tener beneficios en algún aspecto, ¿no es cierto? Tengo derecho a la educación, tengo derecho a la salud. Ya, entonces, la palabra derecho es una palabra polisémica, no te olvides. La cuarta, rural. ¿Qué tipo de palabra es? Monosémica. Monosémica. Porque solamente tiene un significado y se refiere al lugar alejado de la ciudad.
Luego tenemos la palabra astronomía. ¿Qué dicen? ¿Es una palabra monosémica o polisémica? Es una palabra monosémica porque tiene un solo significado. Un solo significado. Ya sabemos que la astronomía es una ciencia que se ocupa de estudiar los astros o el universo. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces estamos llegando a la parte final de este video, jóvenes. Muchas gracias por su atención, jóvenes. No te olvides de repasar y practicar y quedarte en tu casita, jóvenes, mientras dure esta cuarentena. Te lo dice el profesor Manuel Blanco. Nos vemos, jóvenes.